El tiempo, en un sentido, existe solo porque existen los hombres. Los hombres tienen conciencia del elemento tiempo. ¿Se ha dado cuenta que los niños como que no tienen mucha conciencia del factor tiempo? No se dan cuenta, de los jóvenes tampoco, pero el hombre adulto tiene una conciencia tan viva del tiempo. Y por eso como que siente que hasta los días se le van rápido, la vida como que se le escurre por las manos. Es porque tiene mucha conciencia del tiempo. Entonces, tiene conciencia de la finitud. Me voy a morir. Esa cuestión es fundamental para entender el concepto del tiempo. El espacio es todo aquello que es, en donde la realidad está suspendida. Y el tiempo se relaciona con el espacio. Cuando se crea el espacio, aparece el tiempo. Aparentemente, según el texto, Dios crea tiempo y espacio al crear el mundo. Ahora, el tiempo es raro porque las ciencias físicas han demostrado que el tiempo no transcurre a igual ritmo en los mismos lugares. El tiempo transcurre de otra forma en el espacio en relación acá. Un hombre se va al espacio, después de un buen tiempo vuelve acá y el tiempo a él no le pasó. Encuentra a sus amigos viejos acá y él sigue joven. Porque se produce la curvatura del tiempo, fenómeno propio de la física, de la teoría de la relatividad. El tiempo es un concepto filosófico. Pero en términos teológicos, el tiempo sería el sentir que el hombre tiene de su forma de finitud. Ese es el tiempo. El teólogo Karl Barth, que es la eminencia del siglo XX entre la teología, piensa que la creación es coeterna con Dios. Barth no cree que Dios hubo un momento en que creó las cosas, ¿no? La creación es coeterna con Dios, pero no es coeterna en la explicitación, en el contenido. Eso significa que después, cuando se explica y se transmite, la creación transcurre en la temporalidad, aun cuando sea coeterna con Dios en la eternidad. Una concepción doble. Por un lado, la creación es coeterna con Dios, pero por otro lado, la creación en cuanto a explicitación es temporal. Es muy, muy interesante. ¿Por qué razonaba así? Porque tiene una problemática. ¿Es eterno el mundo, no? ¿O tuvo comienzo? Él piensa, parece que es eterno. Pero las cosas acá comenzaron. Claro, las cosas acá comenzaron, pero el mundo parece que fuera eterno. O sea, trata de hacer valer ambas verdades. El relato del Génesis no hace tanta especulación filosófica y piensa solamente que Dios creó el cielo y la tierra y allí creó el espacio y el tiempo. Ahora sí, y después reposó. Bueno, ahí el reposo también hay que entenderlo teológicamente, que es porque los judíos incorporaron una creencia que fue fundamental después del exilio, que fue guardar el Shabbat. Por eso que Dios crea el mundo en 6 días, descansa el séptimo, para demostrar que, ¿cómo no vamos a guardar el Shabbat? Si hasta Dios guarda el Shabbat. Ahora vamos al capítulo, y con este vamos a cerrar el librito, ¿no? Que es la providencia divina. Todos nosotros acá creo que somos personas que tenemos conciencia de que creemos en la providencia, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios nos encamina. Y la gente, aún los que no son tan religiosos, tiene creencias religiosas. Porque mira la noticia en delante y una persona, una de las ministros, dijo: se han quemado como 14.000 hectáreas, pero gracias a Dios ninguna casa se ha quemado. Entonces, según ella, la providencia divina ha impedido que no se quemen las casas y solo se han quemado las tierras. Bueno, ¿qué es esta creencia en la providencia divina? La palabra providencia viene del latín providere, que son 2 palabras: pro, que es antes, y videre, de ver por adelantado. Entonces Dios lo que haría es ver por adelantado las cosas. Entonces no solo que las ve, sino que las preserva, las protege y las sustenta. Es decir, Dios mira por adelantado todo lo que va a ocurrir, pero lo preserva, lo protege, lo cuida. Entonces, ¿qué es lo que es la doctrina de la providencia? Es creer que Dios, el único Dios, el Ser Supremo, preserva, protege y sustenta y mantiene totalmente la creación, con su solo poder. Incluso el escritor de Hebreos le aplica eso a
al Hijo. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, habla de que por Cristo se sostiene toda la... Eso es muy interesante en la carta de Hebreos. Nosotros la hemos visto hace muy poquito. En Hebreos 1, 2, él habla de una providencia, pero cristológica. Y eso viene bonito, ¿no? Que estoy buscando el pasaje para leerlo. Aquí está en Hebreos 1, 2. Dice 1, 3. Dice que siendo la irradiación de su gloria y la impronta de su sustancia, y el que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas. Parece que da la idea de que él cree que con el Cristo se sustenta y se cuida la creación. También en la carta a los Colosenses, el escritor allí habla de la misma idea, del Cristo que preserva la creación. Está en el capítulo 1 de Colosenses, a ver si miramos ese también. Eso es muy interesante porque muestra cómo los cristianos del siglo I vieron en el Mesías, en Jesús de Nazaret, el instrumento preservador de Dios. Colosenses 1, ¿no? ¿Dónde está el poema? Del 15 en adelante. En el versículo 16, ¿no? Dice, todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Entonces aquí, ahí está que la idea que subsiste todas las cosas en Él. Entonces eso muestra cómo aún el cristianismo ha tomado estas ideas de la providencia, de que Dios la está preservando, la está cuidando, la está manteniendo, la está protegiendo, la creación completa. Ahora, la idea de providencia muestra el concepto del gobierno de Dios. Dios es el creador del universo, Señor del universo y el que controla el universo y por tanto sustenta el universo. Es algo así como el gran jefe y por tanto tiene el cuidado total de lo que está ocurriendo en el universo. Esa es la idea de la doctrina de providencia. A Dios no se le debe estar escapando nada, porque si se está escapando algo, está fallando la doctrina de la providencia. Aquí hay una cosa que hay que aclarar. Para creer esta doctrina de providencia, hay un solo elemento que es el que entra en juego, para que la doctrina se ponga en pie. Y ese elemento se llama fe. Es decir, un creyente no tiene la más mínima forma de probar que Dios está controlando y dirigiendo el proceso del universo. Así como no tiene forma de probar que Dios creó el universo, menos tiene forma de probar que lo está controlando. Solo tiene fe. Esto es muy importante porque hay muchos evangélicos, católicos y judíos tal vez que creen que pueden probar que Dios está controlando providencialmente la historia. Y para eso recurren generalmente a acciones arbitrarias de decir, bueno, pero justo ocurrió esto, justo, digamos, Hitler tenía de rodillas a Gran Bretaña, pero en lugar de invadir Gran Bretaña decidió abruptamente atacar a Rusia y allí perdió la guerra. ¿Qué hubiera pasado? Dicen, si Hitler hubiera invadido Inglaterra y le hubiera pegado a Inglaterra, habría dueño del mundo. Esas hipótesis yo creo que hacen muy mal porque son muy fuera de lugar. Es muy mala, pésima manera de interpretar la historia. Y es mucho mejor decir que esta idea de la providencia, el creyente tiene fe para ver cómo la mano de Dios la controla, la cuida. A mí me asombra el tema de que está todo el sistema cosmológico funcionando de manera bastante notable, como hay una atmósfera aquí en este planeta que impide que caigan bombardeos de meteoritos a cada rato, como las posiciones del Sol y de la Luna en relación con las mareas, las cuestiones químicas en el oxígeno, todo, son bastante notables. Allí yo veo un elemento de providencia y tengo fe para eso, pero no tengo evidencia, porque todas esas otras cuestiones se pueden explicar en términos físicos. No es que el físico diga, ay, no sé cómo explicar aquello. Se puede explicar todo en términos naturalísticos, solo que el creyente tiene fe. Entonces, para la doctrina de providencia sigue siendo fe, porque tiene que ver con una cuestión de si Dios es capaz de controlar y entrar en la historia o no. Hay mucha gente que cree que no, particularmente los deístas, que creen que puede existir un ser supremo, pero que ese ser supremo no se involucra con la historia. Lo que decía Epicurio, los dioses existen, pero no se meten con nosotros. Entonces, el tema es tener fe. El creyente no tiene que sentir que esto lo coloca como lo pone mal. Ah, pero no tengo fe. No, eso es válido.
Esa es nuestra apuesta. Creo que este Dios está controlando el universo. Lo está haciendo y puedo dar mi razonamiento, esto y esto y esto. Solo que tengo que tener cuidado de no ver más de la cuenta. Y sentir, por ejemplo, decir, bueno, sabe que Dios para controlar el planeta ha levantado una nación para que pueda ser el matón, y el que se ponga mal, esta nación le pega en el nombre del Señor. Es una pésima lectura de la providencia, pero así la creen ellos. ¿Me entienden? ¿No? Es decir, si Inglaterra era el gran imperio del siglo XIX, donde ellos vayan, ponen la mano de Dios y van extendiendo el reino, son como socios de Dios. Para mí es puro imperialismo malvado y cruel, que le hizo mucho más mal que bien a los pueblos que recibieron misioneros. Toda la historia de la misionología habría que revisarla para ver qué tan buena es. Entonces, esa idea de providencia, yo creo que es nefasta. Es mucho mejor decir, mire, yo creo en una doctrina de providencia, pero tengo un profundo respeto y misterio por esa providencia, porque no sé bien cómo funciona. Eso es mucho mejor que dar esas respuestas que tienen que ver con política. Dios nos libró de la dictadura de derecha o de izquierda y puso a tal y o cual persona. Y fue Dios. ¿Quién dice que fue Dios? Fueron los hombres que toman los poderes, son los hombres los que hacen daño, usan mal sus libertades, sienten que están aprovechando momentos, pero no tiene que ver con providencia de Dios, ¿ves? Entonces, las lecturas políticas, las lecturas históricas de la providencia generalmente son malas, porque están hechas por aquellos que son los que tienen el poder y los que controlan. ¿Estaba en la providencia de Dios realmente? Mira, lo que vamos a decir, que vinieran los españoles y nos trajeran y vinieran acá con los indios. Fue un trato muy bueno el trato. Mira, el trato fue, mire, les vamos a quitar las tierras, todas las tierras, les vamos a quitar todas las mujeres, les vamos a quitar todos los niños, les vamos a quitar a todos los hombres jóvenes, les vamos a quitar toda su cultura, los vamos a hacer trabajar gratis, matiné, vermú y noche. Muchos de ustedes van a morir por millares de hambre, de tanto cansancio, de tanto trabajar. No les vamos a dejar absolutamente nada, los vamos a arrinconar por allá lejos, les vamos a hacer olvidar sus costumbres, pero a cambio de todo eso, le vamos a darle la religión y la lengua para que hablen en español. Usted habría hecho el cambio, yo no, ni drogado firmaría ese cambio, yo me quedo hablando en mi lengua autóctona, dueño de la tierra, feliz, viviendo acá. ¿Para qué quiero la cultura occidental que traigan los europeos? Porque no es el tema de que si venían los españoles o los ingleses, el que viniera, eran todos iguales de perversos. Si hubieran venido los ingleses hubiera sido mucho peor, porque nos habrían desaparecido nuestros indios. Y nosotros que nos sentimos completamente indios, hijos de esta tierra, no creo que haya sido la providencia de Dios. No, Dios tendría que ser muy cruel. Murieron más de 70 millones de indios solamente en el primer siglo de conquista. De pura hambre, de cansancio, de guerra, de matanzas. ¿Es la providencia de Dios? No, eso se llama coyuntura histórica nada más. ¿Y Dios qué hace? Bueno, Dios deja, como el volantín, deja que el hilo corra, y su providencia es muy misteriosa. Porque están muriendo miles en el campo de concentración y Dios no hace nada. ¿A dónde está su providencia? ¿Cómo va a ser tan cruel la providencia? No hace nada. ¿Y qué respondo a eso? Coyuntura histórica nomás. Entonces yo no puedo ser tan arbitrario y decir, esto es coyuntura histórica, esto es providencia, esto es coyuntura... No, mejor yo, o todo es providencia o todo es coyuntura histórica. Entonces tengo problemas con la cuestión de la historia. Yo creo que allí hay que hacer revisiones completas para ver qué es providencia y qué no es providencia. Nosotros nos asombramos en la batalla de Poitiers, ¿no? En Poitiers, en el año 721, en los Pirineos, se enfrentaron las fuerzas musulmanas que habían dominado España y iban penetrando a Francia, se enfrentaron con las fuerzas francas. Y los francos derrotaron ahí en los Pirineos, Carlos Martel a la cabeza, a los musulmanes. ¿Qué habría ocurrido si Carlos Martel pierde y los musulmanes invaden el Imperio Franco? No había ningún otro bastión occidental que pudiera enfrentarse a los musulmanes. ¿Qué habría ocurrido? Que toda Europa hubiera sido musulmán. ¿Qué religión sería la nuestra idea? Musulmanes. Las damas no estarían acá adentro. Los hombres haríamos... Entonces, el tema es, ¿fue providencia eso? Sí, fue providencia que el cristianismo venía acá. No, es coyuntura histórica. Entonces, la doctrina de providencia crea tanta dificultad porque cuesta discernir qué es providencia y qué es coyuntura histórica. A ver si pegamos la mirada. Tenemos 1 hora para poder ver toda esta cosa de la providencia. Pero por un lado, la cuestión de gobierno de Dios incluye providencia. Si Dios está gobernando, tiene que haber algún tipo de providencia. Yo pienso que la providencia utiliza todos los factores. O sea, Dios, en cuanto a gobernante, aquí estamos tratando de evaluar cómo gobierna.
como el presidente que se está a morir, hace una evaluación. Bueno, ¿cómo gobierna el Ser Supremo? Yo creo que él cuando gobierna incluye todos los factores. ¿Qué factores me refiero? Los que tienen que ver con la libertad y con el destino, y con la coyuntura histórica, con la casualidad, con el fenómeno humano. Nada lo toma por sorpresa, pero nada él lo está imponiendo. Si un hombre golpea a su mujer, luego dice, no, que sabe que a mí el Espíritu del Señor me guía a pegarle a la señora. Es una aberración. Uno dice, no, este es un abuso de la libertad. Bueno, exactamente, cuando los ingleses vienen y le pegan a los argentinos en la guerra de las Malvinas, porque los argentinos habían invadido otra cosa, eso es coyuntura histórica, no es que dice, le ponen el corazón a la Margaret Thatcher para que vengan a pegarle. Y no es que Dios, porque oraron los evangélicos, entonces levantó al general Pinochet para que bombardee la moneda y se quede con el poder del gobierno. No fue Dios. Y tampoco está escuchando esas oraciones, porque esas oraciones tienen una connotación política. Y la política es una coyuntura histórica. En un sentido, Dios dice, no dice, a ver, ¿quiénes vamos a hacer votaciones? ¿Cuáles son los arcángeles y apóstoles que están por la derecha, los que están por la izquierda? No, esa es una tontera. Dios no tiene sistema político. Y en un sentido, ningún sistema político es la voluntad de Dios, porque todos los sistemas políticos tienen una combinación de elementos buenos y elementos malos. Algunos son más malos que otros. Y nosotros como seres humanos no podemos tratar de decir que somos apolíticos, porque tenemos un elemento que nos rodeó en la vida y nos forjó políticamente. Pero eso no tiene que ver con Dios. Lo mismo ocurre con el tema de una guerra, con el tema de una matanza, con el tema de una hambruna, con un campo de concentración. Dios deja la libertad, pero nunca lo sorprende, pero Él no la impone. Él deja el destino de lo que está ocurriendo casi por azar, y Él deja que ocurra. Y los hombres no dicen, estoy haciendo la voluntad de Dios, esto es lo que el Señor quiere. Lo están haciendo casi fortuitamente por decisiones propias, pero nada sorprende a Dios. Ese es el gobierno, es un gobierno misterioso, que es como que suelta las riendas del caballo, el caballo va a estar corriendo loco por todos lados, pero lo tiene bien amarradito para pegarle la frenada justa. ¿Cómo hace todo eso? Yo no lo entiendo. Yo creo que nadie lo entiende, porque si uno lo pudiera entender, es que uno gobierna con Dios. Estar sentado ahí en el trono y decir, vamos, coloquemos las cosas acá, veamos el mapa del Medio Oriente. No, nadie sabe cómo lo hace. Al tiro, sí. ¿Es intrínseco entonces en el hombre el tema de la libertad y el destino? Sí, no puede quitarla. Cuando Chile, digamos en primera persona, cuando decidimos salir de la colonia española, ahí el hombre piensa libertad y destino de su... Exactamente, sí. Decisiones libres. La libertad es Pero la libertad es una de las pocas cosas que tenemos, aunque son espacios muy reducidos. Porque el ser humano, si uno pregunta, ¿el hombre es libre o no es libre? Los filósofos van a decir sí y no. Porque hay muchas cosas de las que no somos libres. No podemos elegir la fecha en que nacimos, los padres que tuvimos, el barrio en que nos criamos, los genes que tenemos. Esas cosas no las podemos elegir. Ninguno dijo, ¿sabes que yo quiero tener el pelo rubio, ojos azules y medir 1,80 m? Ninguno pudo hacer eso. Lo que nos tocó, nos tocó. Y allí hay una restricción de la libertad que no tiene que ver con Dios tampoco. Tiene que ver con la coyuntura histórica casual, pero allí hay una libertad restringida, pero luego hay espacios de libertad. Ahora sí usted puede decidir robar o trabajar. Ahora puede decidir ser un mentiroso o decir la verdad, pero tiene esos espacios de libertad, pero son espacios reducidos. El problema es que los creyentes lo llevaron a la cuestión sobre la salvación, que fue la discusión de Agustín en el siglo V y de Calvino en el siglo XVI, que llevar el tema de la libertad a la salvación. Ninguno de esos caballeros, bueno, o sea, aquí suena muy feo, no, pero ninguno de ellos era filósofo realmente, en plenitud. Calvino no era filósofo, por muy buen teólogo, no era un filósofo, y Agustín tampoco. Hay que tratar de consultar con los filósofos el concepto de libertad. Y sí, Lutero piensa que el libre albedrío es un error tan grande, y Erasmo lo desprecia, porque ¿cómo se puede? Si yo digo que soy libre absolutamente, estoy equivocado, porque hay cuestiones que me restringen mi libertad. Pero tengo espacio de libertad. En las cuestiones religiosas, el creyente, cuando tiene fe, una vez que tiene fe, cree y siente, y al leer los escritos, que esa fe le ha sido regalada, que Dios lo ha invadido. Y eso está muy bien que el creyente lo crea así, porque le permite no ser arrogante y decir, solo la piedad de Dios me ha alcanzado.
Pero mientras no es creyente, yo no le puedo decir, mira, si tú quieres, viene, pero aunque tú no quieras, Dios te va a traer igual. El intelectual se va a reír de esa argumentación. Tengo que tratar de dar buenas pruebas. Y cuando llega llorando. Bueno, eventualmente si llega, y cuando llega va a decir, bueno, Dios me trajo. Pero eventualmente le presentamos pruebas. Tratamos de hacer razonamientos lógicos, porque creemos que Él se mueve con espacios de libertad. Entonces la idea es no violar la libertad, pero no olvidar la soberanía de Dios. Ambos elementos son paradójicos, casi contradictorios, pero la Escritura a ambos le da fuego. Ambos están valorados. El judío en el judaísmo, si le dijera que no hay libertad, se muere. La libertad es lo más importante en el judaísmo. Pero el judío va a decir, cada vez que hago una cosa buena, le doy gracias a Dios porque no la habría hecho si no fuera por la piedad que Dios me tiene. Aunque sabe que es libre. Entonces, quitar la libertad es un error muy grave porque alguien comete errores garrafales y dice, no, pero yo no me di cuenta, fue, no sé, me invadió el diablo, me invadió el hombre malo, cuando es la libertad la que está en juego. Pero volvamos al tema de la providencia. Uno tiene la tendencia a excavarse. La providencia utiliza todos los factores, los que proceden de la libertad y del destino, y ninguno sorprende a Dios. Esa es la cuestión más interesante. Dios nunca queda sorprendido y dice, yo no sabía que mira lo que le pasó, no supe, se murió, no supe. Dios sabe todo, pero no es causante de las cosas que la libertad y el destino humano y el azar humano está manifestando. La providencia es una preservación. Dios está preservando en un sentido, cuidando, protegiendo el cosmos, la naturaleza, la humanidad. Para los que tienen fe, el pueblo de Dios en particular, al hombre todo, a la humanidad en general. Dios está al cuidado de todo, en un sentido. Da la impresión que se pierde Dios a veces, como se perdió con las guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial trajo más o menos 80 millones de muertos. La Primera Guerra Mundial, 25 millones de muertos. Estamos hablando de más de 100 millones de muertos en 2 guerras en un espacio de 21 años, entre el fin de una y el comienzo de otra. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Dónde estaba Dios? Y los que peleaban, era lo más curioso, todos eran pueblos católicos protestantes. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Además, en el medio, guerras por todos lados, guerra civil, la guerra de Corea, la guerra de Italia con Etiopía, por todos lados, guerra, el mundo está enloquecido en la mitad del siglo XX, con armas mucho más violentas que las armas de guerras de otros años. En la guerra de 30 años pelearon 30 años, Italia con Etiopía, los italianos enviaron bombas químicas, masacraron a Etiopía hasta más no poder. 5 o 6 millones de etíopes en pocos meses. Entonces, ¿dónde estaba Dios? ¿Se quedó dormido? ¿No se dio cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Lo percibe, no? ¡Qué caos! Un dictador en Camboya tomó el poder. El general Pinochet era un santo al lado del dictador de Camboya. Hay que reconocerlo, el dictador de Camboya mató en 4 años 4 millones de camboyanos. Los mató de hambre. O sea, y nadie lo enjuició, quedó libre tranquilamente. Murió de viejo, tranquilito. ¿Dónde estaba Dios? En la providencia, que está gobernando. Si usted está viendo que en su casa los hijos están, tres hijos están matándose, usted algo hace y dice, no, estoy dejándole que desarrollen conciencia moral. ¿Cómo responde el filósofo cristiano? Dice, lo que ocurre es que la providencia de Dios no puede invadir las libertades. Esta es la propuesta del filósofo cristiano. Dios no puede invadir las libertades. Es decir, si un hijo le quiere pegar al papá, Dios no puede hacer nada. No puede decir, bueno, le voy a mandar un ángel para que lo afirme en la cama y no se levante y le pegue al papá, lo voy a dejar ciego. No, Dios no va a hacer nada, va a dejar y el hijo le va a pegar al papá. Si un grupo de jóvenes o un joven quiere violar a una niña, lo va a hacerlo, nadie se lo va a impedírselo. ¿Y por qué Dios hace eso? Y Dios diría, bueno, Dios diría, porque yo creé un mundo con libertades humanas y para mí esa es una condición indispensable, conditio sine qua non, nada, no la puedo violarla, nunca. Si este pueblo decide usar armas químicas y armas en la guerra, campo de concentración, tengo que dejarlo. Y eso al filósofo que no es cristiano dice, no, esta cuestión está mala, porque aquí el gobernante, yo he leído libros donde dicen, si lo evaluáramos al gobierno a este gobernante, sale peor parado que cualquiera de los presidentes latinoamericanos, porque ha gobernado muy, muy mal su casa.
Y entonces el cristiano, en lugar de defender y decir, no, ¿cómo se le ocurre atacar a mi Dios?, debe reconocer de que en el tema de la providencia hay un problema gravísimo, que está vinculado con el problema del mal. Y que deberíamos decir, mira, lo único que sé decirle es que este ser supremo creó un mundo con leyes fijas. ¿Qué leyes son? Primero, hay leyes que son físicas. Aquí en este país, en Chile, en la costa del Biobío, en la cuenca del Biobío, siempre van a haber terremotos. Cada 20 años, terremotos grado 8 por lo menos. No tiene que ver con ángeles, ni con dioses, ni con oraciones, ni con menos oraciones, ni que la gente es mala. Siempre, porque es una ley física, fija. Iban a haber tornados en la zona del estado de la Florida, siempre. Incluso cada 3 o 4 años, cada 2 años, tornados que arrasen todo. No tiene que ver con que son evangélicos, que oren, ayunen, hagan lo que hagan, siempre van a haber tornados. ¿Entiendes? Estoy hablando de leyes fijas, físicas. Leyes que no cambian nunca. Bueno, y también hay leyes genéticas. Personas que nacieron hijos de tal o cual persona tienen en los genes tal o cual enfermedad, la van a tener, no importa si oren, ayunen, griten, hagan lo que sea. Las leyes genéticas se imponen siempre. Y si pudiéramos estudiar el genoma humano completo, podríamos juntar a los chicos que se hagan exámenes de ADN, de genoma completo, para saber qué tipo de hijos van a tener. Y la ley es fija, siempre. Oh, se pone buena la cosa. Ahora, que a la otra ley, hay leyes morales. Esas leyes morales son siempre las mismas. Lo que se siembra, se cosecha. Los que hacen cosas malas, cosechan cosas malas. Los que hacen cosas buenas, cosechan cosas buenas. Pero en la ley moral es fundamental, diría Dios, la libertad. Porque si no, la ley no va a ser una conducta propia de un ser humano, sino va a ser un robot. Seríamos todos robots, sería la alternativa, todos robots. Que no hubiera leyes, que el mundo fuera sin leyes, solamente voluntad soberana de Dios. Ejemplo, el tipo va manejando el auto, va a 80, 90 km por hora, aparece un ángel y al tiro lo amordaza y lo hace y lo coloca a un lado. El hombre, cuando le va a pegar a la mujer, el ángel viene, se mete en el medio, le toma la mano, lo mete a la cárcel. Donde va a copiar el torpeo, aparece el ángel que le quita el torpeo. ¿Me entiendes? ¿Entiendes? ¿Me está entendiendo, no? Porque además, Dios diría, a ver, quiere que coarte las libertades. ¿Cuáles libertades? Tendría que ser justo. ¿Cuáles? Coarto las más duras, las más difíciles, las más blandas. ¿Cuáles? Tendría que coartarlas o todas o ninguna. Este mundo no sería mundo. ¿Me entienden, no? En cambio, Dios, bendito Dios, nos ha dado el don de la libertad. Y podemos vivir en este mundo con estos espacios de libertad, con cosas buenas y con muchas cosas malas. Si ese es un mal gobierno, si este tipo que me dice que ese es un mal gobierno de Dios, yo le diría, invéntate tú un mundo mejor. Trata de tú crear un mundo mejor, al menos en tu familia. ¿Cuánto cuesta forjar a los hijos? Imagínense. Una comunidad, un pastor con 15 personas. Dios dueño de todo el mundo. Todas las razas. ¿Cómo se las arregla? La única alternativa que yo veo es dejar las libertades. Dejar las libertades y controlar con una providencia que todavía no la hemos dicho cómo es, sino que es usando todo, valiéndose de todo, sin que nada lo desborde, pero sin violar las libertades. Porque si violara las libertades, se arruina todo. Por eso es que es tan absurdo cuando el evangélico pregunta, ¿pero por qué Judas fue Judas? Porque estaba escrito, tenían que Judas ir y él tenía... No, hay solamente abuso de libertades. Ahí la historia básicamente es que un amigo traicionó a su gran compadre y violó la libertad con la ley de la traición. Estaba predestinado Judas para... Es insano pensar aquello. No, es insano. Ahora, ¿por qué los apóstoles dicen que está predeterminado? Porque los apóstoles, siendo hijos de esa época, ven en cualquier acto la voluntad directa de Dios. Esto tenía que estar escrito. Y para eso citan un salmo que no tiene ninguna connotación con Jesús y lo traspasan y lo aplican a ese episodio. Pero no es que estaba predeterminado Judas. Podría haber sido Pedro, el traidor, o Juan. Fue Judas. ¿Y por qué? Simplemente fue él. No hay un por qué. Fue él. Quiso ser él. Trató de arrepentirse, no porque estaba traicionando a Dios, sino que porque traicionó a su compadre, a su gran amigo, y terminó suicidándose. Es la violación de la libertad. Entonces, el tema de la libertad no lo puede usted tirar afuera en esta cuestión de la providencia. La providencia trabaja con la libertad humana. Así que si un creyente dice, bueno, si Dios quiere que yo me porte bien, Él me tendrá que ayudar. Sí, Él le va a ayudarle, pero usted tiene que ponerle empeño en portarse bien, porque no lo puede obligar. No puede forzarlo. Es la ley del amor tan profundo que deja a los hombres libres. Y los deja libres de una manera, yo creo, la palabra que ocupo es misteriosa, porque los deja libres en ciertos espacios.
pero nunca lo sorprenden, esa es la cuestión. Nunca uno se le puede meter por abajo así. No se puede. No se puede porque es Dios, po. Y sabe cómo controla la historia y controla la vida de alguna manera de toda la raza humana. Otra cuestión más de la providencia es que hay algunos puntos de vista contrarios a la providencia que la atacan y no la aceptan. Uno es el deísmo, que dice que Dios no interviene, y si no interviene, por tanto, no hay providencia. Eso lo entiende, ¿no? Deísmo no puede creer en providencia. Y la otra es la teología de proceso, que dice que Dios está creando continuamente y por tanto Dios no sabe claramente lo que va a pasar mañana, porque está viendo las probabilidades, ¿no? Es una creación continua, por tanto no hay providencia absoluta. Dios está creando en cada instante, vive creando en cada instante. Esta creencia que ha sido forjada para enfrentar el problema del mal no soluciona el tema de la providencia, porque hace a un Dios que no sabe lo que va a pasar mañana. ¿Cómo irá? ¿Quién quiera parar este incendio? Dice Dios. El incendio Talagante o Melipilla, ¿qué? ¿Cuánto van a quemar las casas? ¿Qué va a pasar? Pero no, Dios, fiel Señor del universo, sabe todo y no puede solo saber sobre la base de la probabilidad, sí que sabe todo. En un sentido Dios sabe tanto todo que Dios sabe quién va a ganar la lotería o cuál va a ser los números de la lotería, del quino, todos los juegos de azar. Entonces uno diría, bueno, esta cuestión está dada, ya que Dios sabe todo de los grandes premios de la lotería chilena, europea, española. ¿Cómo es posible que a mí me tenga pobre? Si yo soy hijo de él, voy a ir a decirle que ahora mismo me diga todas las cuestiones de los números de la lotería y los voy a ganar. Y entonces allí uno ¿qué iría? y el que se gana dice, Dios me lo dio, amigo, que yo gané. No, allí hay simplemente azar. Dios no es que Dios no sepa, a Dios no le interesa esa cuestión. Además, no quiere dar ese tipo de premios porque parece que en su concepción de la felicidad o de la sabiduría, el dinero no es el elemento más fundamental. Tal vez ni siquiera uno de los fundamentales. El dinero solamente es un instrumento para poder hacer el bien, diría Dios. ¿Iba a preguntar, Richard? Para Dios será importante todo esto, o sea que nosotros, usted está pensando como piensan los humanos, obviamente. Claro que Dios lo sabe todo, que sabe lo que vamos a hacer mañana, cosas que vienen, pero Dios pensará así. Probablemente Dios dice, están pensando puras cosas que son equívocas respecto a ganarse el premio del dinero. O los futbolistas que oran para que su equipo gane, es solamente superstición. Porque Dios tendría un tremendo problema. En todos los partidos tendría que terminar empate, porque ahora los de allá, ahora los de acá empatan todos. O en los países, todos que oran para que gane el país. No, eso es solamente fortuito, no tiene ninguna cuestión que ver con Dios. Ahora, el futbolista que se dedica como profesión y piensa que su vida está dedicada a ese oficio, pero le pide a Dios ayuda, es posible que él pueda ver providencia de Dios en su vida, con la fe que él tiene de cómo Dios lo cuida. Hay futbolistas que son cristianos y tienen carreras de mucho tiempo, otros tienen menos tiempo, y pueden pensar que Dios ha sido parte del proceso de cuidarlo. Y si viene y me pregunta y me dice, ¿ha sido la providencia de Dios? Le digo, sí, por supuesto. Aunque me quede dando vueltas la duda respecto a por qué se quebró la pierna él y por qué no se quebró la pierna este otro. Además, este otro era corocolino, no se quebró la pierna, entonces de la católica se quebró la pierna. Entonces, digo pensando, Dios, ¿por qué será algún equipo de Dios en el cielo? A mí me parece que toda esa cuestión es azar, fortuito, destino casual, pero no tiene que ver con providencia propiamente, ¿eh? Porque pensar que Dios está preocupado del partido de fútbol, de las olimpiadas, de los mundiales, es muy fuera de lugar, ¿eh? Por otro lado, pensar que Dios tiene su casa de apuestas para saber quién va a ganar, ¿no? Los premios, está fuera de lugar, yo creo, ¿eh? Pero otra cosita más de Dios, el tema de la providencia, es el tema de este gobierno tiene que ser universal, no es local, es del universo entero. Dios debe ser Señor de la naturaleza y de la historia. Como providente, nada lo debe sobrepasar. Y allí es donde tenemos enigmas que no están resueltos y que no tenemos ni siquiera la intrepidez de decir que podríamos resolverlo. Está misterioso todo el tema de la relación de Dios con la historia. Y solamente tenemos una gran cuestión con la relación de Dios con la historia de Israel. En la historia bíblica, en la historia del Antiguo Testamento, hasta la aparición de Jesús como Mesías, tenemos ahí una historia que es digna de estudiarla.
Pero después de ahí para acá, aún de ahí para acá, la historia de Israel es, por lo menos, si no es providencial, es sorprendente la historia de Israel. De cómo sobrevive los siguientes 2000 años a pesar de tanta situación contraria, de tanta adversidad. O sea, la historia de Israel es un fenómeno merecedor de estudio. De hecho, han habido historiadores muy raros que los historiadores que no son judíos se dediquen a hacer historias de Israel. No estoy pensando en historia de Israel bíblico, historia de Israel contemporáneo, en el caso de Paul Johnson, por ejemplo. Cómo les hace pensar mucho el tema de la historia de este pueblo, que a pesar de tantas y tantas persecuciones sigue muy en pie. Por lo menos digno de estudio es el caso de Israel. Pero también es el caso de los africanos, los negros, la gente de color de África. Fueron trasladados de sus tierras como esclavos por cristianos, católicos y evangélicos, y fueron pisoteados, violentados de una manera horrorosa, mucho más que los judíos. Entonces también hay que pensar cómo interpretar la historia del pueblo africano. El gobierno de Dios, por un lado, yo diría, hay una cuestión que hay que tener en cuenta. No es caprichoso, Dios nada lo hace por capricho, ni es arbitrario. No tiene, ¿cómo se dice?, favoritos. O sea, ahí tenemos un problema con Israel, porque para la historia bíblica Israel es el favorito. Entonces Dios debiera ser no arbitrario. Entonces por lo menos debemos decir, si es que Dios aceptáramos que trató con Israel, por lo menos hoy día, si trata con Israel, hay que conceder que es completamente injusto el trato que Israel le da a los pueblos palestinos. Y es completamente injusto pensar que Dios quiere darle la tierra de Canaán o la tierra de Palestina a Israel, pero perdiendo terreno los palestinos. ¿Dónde se van a ir a vivir ellos si vivían ellos ahí? Y han vivido siempre allí. Entonces allí la providencia otra vez no nos puede hacer tan ciegos de decir, bueno, defiendo la historia bíblica, entonces pro judío, pongamos banderas de Israel en las iglesias, mandemos dinero a Israel para que le peguen a los palestinos. No, eso es una atrocidad. El problema de la relación de Israel con los palestinos escapa, yo creo, al tema de que Dios esté a favor de uno o en contra de otro. Más bien, las libertades están siendo mal usadas allí. Y los sionistas que representan a Israel parece que no representan al verdadero Israel, al Israel piadoso, al Israel que quiere vivir en paz con sus hermanos palestinos. Porque no todos los judíos odian a los palestinos. El gobierno de Dios entonces no es ni arbitrario, no puede ser arbitrario. Entonces allí el pueblo evangélico tiene un problema, porque el pueblo evangélico cree que Dios está con ellos, está con todos los pueblos, está con todos los hombres. Y Dios parece que sabe cómo manejar las diferencias culturales, religiosas y históricas. Ahora un palestino lo escucha, ahora un chino lo escucha, ahora un musulmán lo escucha, ahora un judío lo escucha, ahora un evangélico lo escucha, ahora un católico lo escucha. Nombra a Alá, lo escucha, nombra a Buda, lo escucha, nombra a Mahoma, lo escucha, nombra a Jesús, lo escucha, nombra a María, lo escucha. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué Dios no es más cortante y coloca las cosas en su lugar como deben ser? Porque habría un caos muy grande. Respeta los fenómenos históricos, culturales, religiosos. Y hay verdad en todo este desarrollo. No es enseñanza tradicional, porque la enseñanza tradicional es que solo escucha al evangélico. Ojo, la revelación es una, está en Cristo, solamente los demás caminan al infierno. Así que aquí es otro tipo de lectura, porque estamos diciendo que el gobierno de Dios no puede ser arbitrario. O sea, no tiene pueblos elegidos ni religiones elegidas. Dios es soberano sobre la creación, Dios es soberano sobre los animales, alimenta a los animales según la fe antigua, los alimenta a los animales salvajes. Es algo también que debiéramos, yo creo que en 100 años más va a estar muy reconocido el derecho de los animales, porque el hombre ha pisoteado los derechos de los animales hasta más no poder, ¿no? Pisoteó los derechos de las mujeres hasta el siglo XIX, hasta finales del XIX. O sea, hasta entrando el 20 las mujeres todavía no tienen derecho a voto en muchas partes. Entonces, si pisoteó el hombre los derechos de las mujeres, todavía sigue pisoteando los derechos de los animales, pero es muy posible que en poco tiempo más los derechos de los animales sean cada vez más en pie. Digamos, si usted ve que están dándole golpes a un perro o un caballo, debe demandar al personaje por hacer esas cosas. Además, ¿qué tal si la reencarnación es verdad y está pegando a un tío suyo? Claro. Cuando salió una noticia mundial, pasó en Chile, cuando he accidentado un perrito en la carretera de la autopista a nuestro Escucio. Va el otro animal, otro perro, lo agarra, lo tira, lo sacó
yo cuando lo digo. Oh. Es impactante, se me olvidó. Ah, impresionante. Aquí en Chile ocurre el médico puso. Lo pasó ahí un médico y este lo va y lo agarra y lo rasca, lo rasca, lo rasca, lo rasca. Eso es lo que quiero decir. No, los animales. El perro. Era de la calle. Los perros de la calle son los más inteligentes. Triunfó en la vida el perro. Por eso el tema de los derechos de la soberanía yo sobre los animales es un tema complejo. Aun cuando hay un chiste bueno porque Lutero decía, Dios lo hizo a todos los seres, a todos los hizo Dios, pero el diablo hizo las moscas. El diablo hizo las moscas para que no me dejen escribir libros buenos a mí. Entonces los otros se reían y decían, claro, por eso que nunca vas a poder escribir un libro bueno este hombre. Entonces, matando moscas en todo momento con días de calor en Alemania, Lutero. Bueno, un par de cosas más. Dios es soberano sobre todas las naciones. No sobre algunas, sobre todas. Y es soberano sobre todo lo que existe. Ninguna nación se puede sentir la dueña de Dios. Porque hay naciones en este mundo que se creen dueñas de Dios. Y creen que son como los representantes de Dios. Y todos los demás están en las tinieblas. Incluso he escuchado a algunas personas de esa nación que dicen que cuando pasan por las aldeas donde están los pueblos que no son de Dios, se siente en el avión el olor de los demonios. El olor de los demonios en las aldeas. Sí. Cualquiera que tenga una ideología contraria a la ideología de esa nación. Es una aberración. Ningún pueblo es propietario de Dios. Y ninguna religión, y esto es lo que uno como estudiante, ninguna religión debiera sentirse propietaria de Dios. Dios es Señor del universo, nosotros somos todos hombres de tierra, que nos debemos el respeto como hermanos unos a otros acá en la tierra, hombres, mujeres, y debemos tener una actitud distinta respecto a lo que es el sentido de la religión. Porque si Dios es soberano sobre todas las naciones, Dios sabrá cómo va a tratar a los musulmanes, a los budistas, a los africanos, a los chinos, Él sabrá, es su problema. Y no puedo ni sospechar ni remotamente que el protestantismo algún día se va a imponer en el mundo porque es una necedad más grande que el universo. Que es lo que han pensado los misioneros, que todo el mundo va a ser cristiano. Eso es una necedad. O sea, es más, incluso la palabra necedad es chica todavía. No puede ser más tonto pensar aquello. Eso no significa que los protestantes dejen de ser protestantes, deben seguir siendo protestantes, deben estar felices con su religión, pero por favor, deben dejar a las otras religiones vivir tranquilas. Porque si Dios es soberano sobre todas las naciones, Él sabrá cómo va a manejar toda esta cosa, que para mí es un caos. ¿Cómo se la va a arreglar con el chino, con el hindú, con el budista, con el musulmán, con las religiones africanas, con las religiones espiritistas de la América precolombina, de acá, de la América? ¿Cómo se la va a arreglar? Pero es Dios, Él sabe cómo va a arreglar todo el asunto. Y ningún humano aquí en la tierra, ni obispos, ni papas, ni cardenales, tiene autoridad para imponer sus revelaciones. Y si usa la Biblia como instrumento, porque pues, lo que más se hace es usar la Biblia, yo creo que tiene un problema porque la está usando mal. Porque en última instancia, los que debieron usarla así, ¿saben quién? Los judíos. Entonces todos tendríamos que volver al bendito lugar judío y andar vueltos locos con las halaká y con todas las comidas y con todos los rituales judíos. Me parece que no es correcto. Nunca los musulmanes van a hacer eso. Nunca los hindúes van a hacer eso. El judío podrá jactarse que su religión tiene grandes virtudes, pero una cosa que tiene que aprender un buen piadoso judío, y que sí la sabe, es tener un sentido de hermandad por los otros pueblos. Y un buen judío sabe que Yahweh es el Señor del cielo y la tierra y que mira con los ojos de Él a todo hombre, y no a algunas religiones. Dios es Señor de todas las naciones, soberano sobre todas las naciones. ¿Cómo arregla para juzgar todo esto? Él sabe. Es soberano sobre todo cuanto existe, aun cuando no podamos explicar el misterio de cómo realiza su providencia. En este gobierno divino surgen unas preguntas que son tremendas, que uno se las puede llevar por un mes para pensar. Una es, ¿ha predestinado Dios todo lo que ocurre? ¿Está predestinado todo lo que ocurre? Cada acto, cada movimiento. Si lo ha predestinado todo, ¿dónde están los espacios de libertad? Entonces, ¿hasta qué punto la providencia controla la conducta y el destino humano? ¿Me controla realmente? Ante la primera pregunta, ¿ha predestinado Dios todo lo que ocurre? No. Hay mucho de azar humano, destino humano, libertad humana. ¿Hasta qué punto la providencia controla la conducta?
la controla hasta un cierto punto. Es tan respetuoso Dios, es una cuestión notable, que no obliga, que no fuerza. Y deja que los hombres sigan caminos propios y los respeta. Eso es sorprendente. Porque dices, pero si Dios quiere que yo sea esto, me va a obligar. No me va a obligar nunca, Dios es bendito. Puede hasta respetar nuestras increencias. Porque si no, ya habría masacrado a todos los ateos y agnósticos. Los respeta. Tampoco se invierte en misiones, en ir a los musulmanes, qué sé yo. Pérdida de energía, pérdida de tiempo y una visión de lo de Dios torcida, completamente torcida. Si Dios desde siempre ha sido el pensamiento de la nación, ¿para qué vino Jesús? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Porque hay que preguntarse quién era Jesús y qué hacía Jesús. ¿Qué creía la gente de Jesús? ¿Qué predicó Jesús? Cuando tú me dices a qué vino Jesús, es porque me lo estás diciendo desde el ángulo de la fe cristiana post-Concilio de Nicea. Entonces la pregunta ya pierde sentido. Me lo estás preguntando desde el punto de vista de un cristiano. Las preguntas debieran ser históricas. ¿Quién era Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿En qué contexto se movió Jesús? ¿Qué intentó hacer entre sus contemporáneos? ¿Qué creyeron de él sus seguidores más cercanos? Los primeros que escribieron libros sobre las cartas paulinas, que fueron las primeras cartas, porque los evangelios se empezaron a escribir después de la década del 70, ¿qué creían de él? Y allí la pregunta tiene mucho sentido. Pero si la haces con lo de hoy día, con la idea del cristianismo de hoy día, la pregunta no tiene mucho sentido y no sé ni cómo responderla. Porque me obliga a tratar de querer saltar el episodio histórico de Jesús y ver solamente las creencias sobre Jesús. Volvamos entonces a esto que está aquí, ¿no? Dios soberano sobre todo lo que existe, y me quedan 25 minutos. El gobierno divino y la libertad y la responsabilidad humana, esta relación que hay y las preguntas que estoy haciendo, ¿hasta qué punto la providencia controla? Yo creo que no controla. Cautela, aconseja, trata de guiar, pero no controla, no obliga. ¿Es compatible la soberanía divina con la libertad y la responsabilidad humana? Yo creo que son perfectamente compatibles. Dios es soberano y el hombre es responsable. Dios es soberano y el hombre es libre con una libertad con condicionamiento. Dios no impone su soberanía a la fuerza, pero la mano de Dios nunca le hace daño a la criatura para tratar de violentar su libertad. No lo obliga. No es un dictador. Por eso que los judíos no querían llamarle a Dios Baal, porque Baal tiene una connotación de señor, pero señor en cuanto a un amo que trata con trabajadores que son casi esclavos. Por eso preferían llamarle a Adón, que tenía más la idea de un señor que cuida. Esa diferencia hacía. Dios no es un dictador, Dios es un bendito, bueno, perfectísimo, que solo quiere el bien de los seres humanos, pero no un dictador malo que obliga. Y cuando el hombre decide irse por un camino que no es el que Dios aprueba, Dios lo deja que vaya por ese camino y lo sigue esperando siempre con los brazos abiertos. Y si el hombre no se volviera, entonces llega el misterio de la post-mortem. ¿Cómo lo va a tratar Dios a este hombre que se decidió ir por otro camino? Y yo sigo pensando que los brazos seguirán estando abiertos. Esto no es lo que enseña generalmente la iglesia, ¿no? La iglesia enseña otra cosa, pero no importa, ustedes me van a perdonar. En Efesios 1:11 hay un texto muy bueno que podríamos leer, dice, Boilin tu selimatau tu, ¿no? Según la voluntad de Él. Todas las cosas las hizo según la voluntad de Él, o las desea que vayan en la voluntad de Él. Dios quisiera que la voluntad de Él se haga tan perfectamente en el corazón de todos los hombres, que todos los hombres vivieran como en el paraíso aquí en la tierra. Eso es lo que quiere Dios. Todos los hombres, musulmanes, chinos, todos, que vivieran según la voluntad del Dios perfecto. El designio de su voluntad, según el designio de su voluntad. Bueno, ese es el ideal de Dios, que todos los hombres vivan en la perfecta voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios parece ser muy sencilla. Ama a Dios todo tu corazón, llama a tu prójimo como a ti mismo. Combinan leyes, dos leyes de la Torá: la relación con Dios, la relación con el prójimo. Y el decálogo, las primeras 4 tablas tratan de la relación del hombre con Dios, y las siguientes 6 tablas tratan de la relación del hombre con el hombre. Y esa es toda la ley. Los rabinos era costumbre tratar de interpretar la ley en pocas palabras. Jesús trató de interpretar la ley en esas palabras: ama a Dios y ama a tu prójimo. El apóstol Pablo, Rabí Shaul,
fue mucho más fino y dijo, el cumplimiento de la ley es amar. Solamente la redujo a eso, amar. Eso parece que fue el ideal de la ley, para cualquier religión. Por lo tanto, si un cristiano va a China o es musulmán, va a amar. Exactamente. Debería estar preocupado que la gente se convierta. Exactamente. Por ejemplo, lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta. Tenía un lugar para dar comida a gente necesitada, cuidar enfermos, me parece fantástico. Educar niños, hacer labores de salud, de cariño, de amor. Querer cambiarle la convicción al otro de lo que cree, eso es muy confuso porque el otro no lo va a hacerlo. Y mucha gente solo va a tratar de predicar. No. Y lo segundo que dice la Biblia es que el Señor es el que añade los que hacen necesarios, debe crear la conversión. Uno solamente ama. Sí, el creyente ama, y si ama, ese amor es tan contagioso que va a dejar un bien inolvidable en el corazón de aquellos que han sido amados. ¿Qué dicen los teólogos respecto a la relación entre la soberanía de Dios y la libertad humana? Bueno, Pinnock, a mí me gusta mucho Clark Pinnock, siento que soy muy seguidor de Pinnock. Pinnock es un anciano ya, tiene 90 años, está en Estados Unidos. Me gusta porque pasó por todos los caminos de la teología y actualmente está en el sector más amplio. Y él cree que la humanidad es primordialmente responsable por todo lo que ocurre. Me parece muy bien. La humanidad es responsable por las guerras, la humanidad es responsable por el cuidado del medio ambiente, por cómo educamos a los niños, la humanidad es responsable por todo lo que ocurre. Me parece genial Pino. Calvino, también había que mencionar a Calvino, dice que Dios hace todo hacia un fin predeterminado. Calvino exacerba la soberanía de Dios. Dios hace todo. Y el hombre tiene que solamente encauzarse en esa voluntad de Dios, porque es Dios el que hace todo. Bastante bien también, miren, el primero exalta la responsabilidad humana, el segundo exalta la soberanía de Dios. Donaldo Blech, uno de los buenos teólogos también de los últimos partes del siglo XX, dice que hay que tratar de armonizar la voluntad de Dios con la responsabilidad humana. El primero, pura responsabilidad humana, el segundo, pura voluntad de Dios, el tercero, armonice. Por ahí va la cosa. Agustín tiene que estar porque es el mejor, dice, aún las cosas realizadas fuera de la voluntad de Dios no son realizadas sin el conocimiento de Dios. O sea, todo lo que se hace lo conoce Dios, aunque Dios no sea la causa directa. Entonces, a mi parecer, Dios en su soberanía no está ignorante de nada de lo que ocurre abajo, pero Él no es causa directa de las cosas malas que ocurren. Él quiere que los hombres hagan lo bueno, y cuando los hombres aprenden a hacer lo bueno, están en un sentido haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Pregunta? Profesor, Eclesiastés dice 9 en adelante, o sea, Eclesiastés 11:9 dice: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. En el fondo ahí está esa libertad, pero siempre teniendo ese concepto de que el día de mañana, cuando yo deje de existir o pase a la mejor vida, ¿Dios me va a decir algo? El tema ahí entonces sería el tema de la justicia de Dios. ¿Cómo funciona la justicia de Dios? Entonces pienso yo que la justicia de Dios funciona de manera tan perfecta que nada malo que hayamos hecho acá en la tierra pasa así como se mete colado hacia el cielo. Ahora, no sé cómo se realiza ese juicio. Evidentemente que no puede ser en términos humanos. Las figuras que hay en los libros de la Biblia son metáforas, ¿no? Pero lo que es seguro es que ningún hombre que haga cosas malas acá puede pasar agachadito y decir Dios no se dio cuenta. El hombre tiene que dar cuenta delante de Dios. Pero Dios es un juez justo y es un juez que ama a los hombres y va a tratar con justicia y con amor a los hombres. Vamos el otro que me queda de Agustín. Dije, las cosas que realizan los hombres, aunque estén fuera de la voluntad divina, Dios nunca es sorprendido. Entonces, Dios sabe todo lo que está pasando, pero no es causa directa de todo, porque hay un lugar para la responsabilidad humana. El hombre es profundamente responsable, esa cuestión es fundamental. Pero un creyente asume que todo lo bueno que hace, lo hace solo por la misericordia de Dios, que todo lo bueno que hace, lo hace por la gracia de Dios, y que cuando algo hace malo, es porque claramente no ha percibido la gracia de Dios, o no la ha escuchado, y por eso se va por un camino malo, y es el responsable de sus actos malos. ¿Ya? Las Escrituras afirman las dos verdades, la voluntad de Dios soberana y la libertad humana. Cuando uno exacerba una a costa de la otra, comete un error. Ambas son una realidad, ambas deben ser enseñadas, ambas hacen bien.
Un par de cositas más. Parece que ante la elección, parece que Dios trabaja cuando hace su providencia con ciertos individuos. En la escritura judía hay mucho la idea de la elección de hombres. Dios elige a Samuel, Dios elige a Esther, Dios elige a Jeremías, Dios elige a Pablo. ¿Ah? Los propios escritores ahí claramente muestran sentir un grado de... Me eligió antes que naciera, dice Pablo, me eligió antes que naciera, dice Jeremías. Y Jesús dice, para esto yo he venido, en su sentido de elección. Muestra cómo los judíos, el judío tenía esta idea metida en la mente de que Dios trata con ciertos hombres para ciertas situaciones particulares, lo que los hermanos llamarían ministerio. Diríamos que en la Escritura están estos casos de elección por la fe de estos personajes, Pablo, Jeremías, Jesús. El creyente hoy día puede imitar aquello y decir, tal como eligió a Pablo, a Jeremías o, qué sé yo, a Samuel, él me ha elegido para que yo sea su servidor. Y esa actitud está de fe perfectísima. Es un acto de fe profunda, es tener un sentido de destino. Hace muy bien. No está equivocado quien haga eso. El problema está en cuando razona y comienza a decir, bueno, pero a mí me eligió por algo. Yo no soy poca cosa, soy un elegido de Dios. Y comienza a transformar esto que debería ser un sentido de la vocación divina y del amor por los hombres en una arrogancia tremenda, en donde cuando yo hablo tienen que escucharme, a mí me eligieron. Entonces ya cambió totalmente el repertorio y es una elección para la arrogancia, cuando debiera ser una elección para el servicio de amor con los hombres, donde la arrogancia no tenga lugares, porque al final si lo eligieron es porque no era una cuestión de mérito, lo eligieron sin haber mérito. Entonces parece que el problema es, los escritores bíblicos lo manejan bastante bien, los creyentes bíblicos. Los después, algunos lo manejan muy bien y otros no tan bien. Parece que Dios lo hace. ¿Hay prueba de aquello? Solamente la fe. El que lo vive tiene fe de aquello, pero no puede probar que sea así. Yo creo que ocurre, pero la única prueba es el campo de la fe. También Dios dirige los acontecimientos que parecen accidentales, parece que las cosas que van pasando por casualidad, Dios las está dirigiendo. Hay otra vez un elemento de misterio, no solo en la elección de los hombres, sino también en la dirección de acontecimientos. El destino de los hombres, y este debe ser un postulado básico, el creyente dice, mi destino está totalmente en la mano de Dios. Nada está en la mano de la casualidad, ni del azar, ni de la contingencia, está en la mano de Dios. Ese destino no me hace ni invencible, ni inmortal, ni ninguna de esas cuestiones que la gente se le ocurre, sino que simplemente todos mis días están en la mano de Dios, aun cuando mis días no hayan sido los más virtuosos. Es un acto de fe. Muchas veces los actos libres que realizamos son guiados por Dios. Parece misteriosamente, o sea, siempre la providencia toma cauces misteriosos. Los actos libres que parece que no tienen nada que ver con Dios, están en la dirección de Dios. Así lo leen los escritores bíblicos. Cuando Nabucodonosor viene a pegarle a Jerusalén, Jeremías interpreta que este es el palo en la mano de Dios. Pero Nabucodonosor no oró, ya ve, y dijo, bueno, el Señor me está guiando por allá. No, ya Nabucodonosor vino como imperialista a invadir Jerusalén. Jeremías interpretó que esa acción libre y voluntaria de Nabucodonosor estaba guiada por la mano de Dios. Maravilloso. Un creyente que se sienta profeta en estos tiempos podría interpretar la historia, pero tendría que estar muy sabio para poder interpretar los episodios que ocurren, para poder darse cuenta cómo está la mano de Dios guiando a Chile, o guiando a Latinoamérica, o guiando el mundo de este tiempo, que sería un filósofo cristiano. Me da la impresión que eso es posible. Pienso yo que tiene que ver con grado de madurez, tiene que ver con edad, porque mientras más joven uno es muy tonto. Mientras más joven uno es más tonto, mientras más viejo un poco menos tonto. No es que se le quite lo tonto, porque uno puede llegar y tampoco uno puede llegar a muy viejo y te recontra tonto también. Pero se entiende que un viejo lee mejor. En Israel se respeta a los sabios viejos, no a los jóvenes. Uno de los problemas con Jesús en el judaísmo es que Jesús era demasiado joven. Tenía 40, 50 años y a esa edad se creía el campeón. Y eso los complicó a los grandes rabinos porque era demasiado joven. Y eso muestra un grado de arrogancia. En el Toldot donde lo acusan a Jesús, lo acusan continuamente de arrogancia. Sefer Toldot. ¿Por qué de arrogancia? Porque era muy joven. Entonces, ese es un factor que hay que tener presente.
en nuestros tiempos también. Los pastores evangélicos todos tienden a ser más bien hombres jóvenes, porque la iglesia chilena tiene la idea en la cabeza de que los hombres jóvenes son los que traen el vino nuevo y todas las cosas, cuando los que saben más son los viejos. Mientras más viejos debe ser mejor. Bueno, pero terminando con la providencia, me quedan 2 o 3 cositas más. Incluso los pecados o los pecadores están todos en la mano de Dios. No es que Dios dice, no, estos son los míos y con estos dos, bueno, que se larguen, estos son del diablo. No, Dios es Señor de todos los hombres. Ese es un misterio, cómo controla la vida de todos los hombres. Es una maravilla. ¿Y cómo puede acercarse, vincularse en los distintos lugares históricos? Un chino que invoque lo divino, está Dios. Un musulmán, un hindú, un chileno, y está Dios siempre. Es una maravilla. Ahora, en la cuestión de la providencia, el gran dilema son las grandes catástrofes, las grandes guerras, huracanes, aluviones, terremotos, enfermedades genéticas. ¡Wow! Todo eso parece estar en contra de la providencia. Y ahí está el problema del mal, que es el gran enemigo tal vez del cristianismo, y en donde los cristianos nos ha costado mucho dar buenas respuestas. En última instancia, este gobierno busca, el gobierno divino busca el bien del hombre, busca la felicidad del hombre, pero una felicidad que no tiene que ver con la felicidad que el hombre interpreta como felicidad. Dios busca el bien del hombre, la felicidad del hombre. Dios gobierna el mundo, y aquí hay una cuestión re interesante, a mí me parece que hay que tomarla como nota importante. Pretende que el mundo se desarrolle moralmente, que el mundo crezca moral y mentalmente. Los judíos dicen así: para que el mundo crezca moral y mentalmente, necesita tener una conciencia de lo que es ser un ser humano. ¿Saben quién es la conciencia del mundo, dicen los judíos? Nosotros, los judíos. Los judíos somos la conciencia del mundo. Esa es la creencia judía. Que como los traten a ellos y como vivan ellos, el mundo evoluciona para bien o para mal. Una arrogancia tremenda la de los judíos. Yo creo que todo hombre que pisa la tierra está llamado al desarrollo moral y al desarrollo mental, al avance, a la generación, al desarrollo de los pueblos. Y no sé si los más viejos se dan cuenta, pero el mundo en el que nacimos, en el que nos criamos cuando jóvenes, no es el mismo mundo de hoy. Cambió bastante, moral y mentalmente. Solo que me da la impresión que en algunas cosas mejoró para bien, en otras mejoró para mal. Decreció para mal. No entiendo, debiera estar desarrollándose para bien. Es una idea de Teilhard de Chardin, el gran teólogo católico, que el mundo está en un desarrollo cósmico, evolutivo, moral. Pero eso no ha ocurrido. El mundo postmoderno es muy... no valora las cosas sencillas, simples. Está acostumbrado a mucho bienestar. El pensamiento de muchos jóvenes, ¿dónde irá a hacer el carrete el miércoles y el carrete el viernes? Y tomar, a ver cuántos tragos va a tomar y con cuántas chicas va a estar. Pero hay poco de pensar en cuestiones altruistas. Trabajar por los pobres, por los necesitados, hacer cosas lindas. Hay poco de eso. Los países más ricos no hacen nada por los países pobres. Que se las arreglen los países pobres. Entonces, parece que el mundo en algunos aspectos va mejorando. ¿En qué aspecto? En el respeto a los derechos de los seres humanos, en el respeto a las minorías, en el respeto a los más débiles. Allí debería mejorar el mundo. Pero hay otras cosas en las que no ha mejorado. Este es un tema respecto a... Lo que está diciendo es que el mundo evolucionó hacia el mal y ese mismo mal se ha vuelto hacia el hombre mismo. Sí. Por ejemplo, los grandes problemas que tiene Europa con las grandes migraciones, Sí. los hombres de la miseria, o sea, lo que ellos robaron, la constitución, hoy lo como números, o sea, hoy lo persigue. ¿Por qué? Sí. Porque está lleno de migrantes y las noticias son vergonzosas, que mueren barcos llenos de personas, buscan un bien. Ese es un problema que muestra cómo lo que se siembra se cosecha, ¿no? Este pueblo, a Europa no le convendría que el continente que está al lado sea tan miserable y pobre, le convendría que esté en buen estado, y se han enriquecido ellos. Es lo que le pasa a Chile le convendría que nuestros vecinos, Bolivia, Perú, Argentina, les vaya bien. A Chile no le conviene que ellos se estén muriendo de hambre. Eso va a provocar muchos problemas, y no nos conviene también sentirnos que somos los ingleses de Sudamérica y los señores de América y los demás son los indios, ¿no? Somos hermanos de los hijos de Latinoamérica, porque lo que se siembra mal, en algún momento le responde con cosecha mala. El mundo debería progresar moral y mentalmente. Y allí, en todo eso, está la providencia de Dios.
Y allí es donde está el papel de la teología, y aquí es donde está el papel de ustedes como individuos, en sus pequeños espacios. Porque nadie puede decir, bueno, yo fui a tomar la clase y tomé algunas materias y bueno, esto sirve para tener algunos conocimientos. O sea, si solo sirve para tomar unos pocos conocimientos, pero la idea es tomar conocimientos, los que consideran que son valiosos, contribuir con otra gente, cambiar perspectiva, mejorar situaciones. Otra cuestión interesante es que en la idea de providencia siempre está el factor de que Dios quiere salvar, glorificar su nombre, mostrar su gloria. Quiere que los hombres se acerquen a Él. Quiere que los hombres se vuelvan a Él. Porque parece que diera la impresión que un hombre que se vuelve a Él se va a poner más bueno que un hombre que está lejos de Dios. El papel humano en la providencia, yo creo que el hombre colabora con la providencia. El hombre es colaborador con Dios. Los propios apóstol Pablo dice que somos colaboradores de Dios. O sea, el hombre colabora con las cosas buenas. Hay un papel importantísimo en la oración. Ojo que a mí me acusan de que el creyente no tiene que orar, por mucho racionalismo. No, la oración juega un papel fundamental porque tiene que ver con algo así como si se juntan muchos deseos buenos acá en la tierra, cosas buenas pasan. Es como lanza energías positivas para el cielo, para que el cielo devuelva energías positivas. Esa es creencia de hasideísmo, de la Kabbalah. Cuando un hombre golpea, cuando un hombre roba, cuando un hombre golpea al niño, está haciendo que el mundo se ponga cada vez más oscuro. Así explica la Kabbalah las catástrofes. Las catástrofes son el resultado de tanta cosa oscura que se sube con Dios, que no permite que este mundo esté iluminado. ¿En cuántas casas habrá gente que golpea a las mujeres, viola a las mujeres, viola a las hijas, golpea a las hijas, pelean con el vecino, no duermen en la noche consumiendo drogas, beben alcohol? El alcohol mismo no es un pecado, el vino es una maravilla, pero el emborrachamiento es una locura, es un caos. Todo el mundo botado, casas arruinadas, y se da cuenta, es decir, en suma, pobreza, robo, gente que anda con cuchillos en las calles, no solo en Chile, por todos lados de América Latina. Todas esas cosas oscuras, el mundo no aparece la luz de Dios. Ahí está la oración, para crear un mundo nuevo, no para pensar en nuestra patria está en el cielo y lo único que esperamos es morirnos y irnos. No, y qué del acontecer de aquí. La oración, la fe, la oración. Por eso es que el trabajo de los pastores es maravilloso, es un trabajo notable, que ha sido despreciado por alguna gente o como vilipendiado por culpa de algunos pillos que roban plata a la gente o que engañan a la gente, pero el trabajo de un pastor es maravilloso, porque le puede hacer bien a tantas familias, porque puede enriquecer a tantas personas con enseñanzas correctas de la Sagrada Escritura. Aún si dice, bueno, no me gusta el Antiguo Testamento porque es muy judío, use solo el Nuevo Testamento, pero interpretado correctamente, y va a ver que es una maravilla. Y va a ver que cuánta gente va a ser enriquecida con lecturas que le hagan bien a las personas, a los jóvenes, a los adultos, y ahí va a haber una especie de providencia para mejorar un rincón del mundo, mejorar este rinconcito del mundo, porque sería muy audaz que pensemos, vamos a ir a arreglar todo el norte de África. ¿Cómo vamos a arreglar todo el norte de África? Por lo menos arreglemos este pequeño barrio de Pudahuel, ¿entiendes? Arreglemos este pequeño barrio de San Bernardo. Pero no soñemos que no vamos a ir a transformar el mundo, porque nosotros estamos para grandes cosas, güey. Grande cosa es ayudar a ese uno que tiene al lado, a uno solo. No tiene que pensar en qué grandes cosas, porque para Dios grandes cosas es que usted le hable del amor de Dios y le muestre la gracia de Dios a ese uno solo que está al lado, a ese harapiento, a ese que está despreciado, denigrado, y usted lo recibe y lo abraza. Es maravilloso. Está pensando en ir a Egipto, a Ucrania. ¿Qué dianche va a ir a hacer a esos lados si no va a hacer nada? No va a hacer nada, solo va a hacer gastar plata a la gente y confundir a muchas personas, a la gente que piensa y dice, ¿cómo es posible que están invirtiendo energía en estas cosas? Tratando de hacer cuestiones tan equivocadas. Entonces hay mucho de oración, mucho de fe y mucho del papel de la iglesia, pero una iglesia que se modifica, porque si sigue repitiendo el discurso muy antiguo, la cosa no va a andar. Si quiere colocar un mapa para orar por todos los pueblos, porque es una forma de hacer misiones, oremos por todos los pueblos para que les vaya bien, ayude a las guerras para que se eliminen, que se acabe la guerra, que haya paz en Palestina, que Norte de África tenga paz, que Europa tenga otro momento, oportunidad de tener religiosidad, porque Europa con su posmodernidad está cayendo en una religiosidad que les puede pasar la cuenta en algún momento. Pues no sabemos cómo va a ser
cuando tengan 60% de ateísmo y agnosticismo. ¿Ah? Sí, no necesariamente, porque la moralidad no creo que tenga dependencia de la religión, pero la religión me da la impresión que de algo sirve. De algo sirve. Entonces, como de algo sirve, cuando no haya, vamos a ver cómo funcionan. Recuerda que ellos son muy rapaces. El europeo parece como que el más caballito de todos, 100 millones de muertos en las dos guerras. Esos son los más simpatiquitos. Entonces, cuando le aparecen los rapaz, aparecen los rapaz. Son descendientes de los germanos y de los escandinavos, son puros monstruos. En un sentido, han sido suavizados, mejorados por la religión. ¿Qué va a pasar cuando no tengan la religión? A lo mejor mi tesis no sirve de nada porque capaz que Europa prospera mucho más, pero no sabemos. Y con hambrunas, sobre todo si llegan a haber hambrunas por producto de las cuestiones del deshielo, cambio de temperatura. Imagínense, sin religión y con hambruna, ¿qué les va a pasar? Entonces la religión tiene un papel en este mundo, la providencia. Porque si Dios existe, la no religión, aunque la respetemos, no parece ser un camino que pueda traerle la felicidad completa al ser humano. Y me quedan un par de cosas más. Hay algunas teorías opuestas. Mire, son las 10 casi. 2 cosas. El naturalismo, que piensa que no hay providencia porque es pura naturaleza. El determinismo, que a veces los evangélicos lo proponen, los protestantes, los católicos, más los protestantes, diciendo que está todo determinado, todo escrito. No. El mundo se está construyendo en cuanto a que en la libertad humana opera. Y finalmente el azar. Este mundo no es azar, está controlado por la mano del Señor, aunque muchas veces parece que fuera azar. La conclusión del tema de la providencia es que la fe y la providencia es paradójica. No sabemos cómo funciona. Tenemos acercamientos de cómo funciona, pero hay mucho misterio en cómo funciona. Entonces deberíamos tener un cierto grado de temor y temblor, de no decir más de la cuenta de la providencia. ¿Entiendes? O sea, ¿está Dios providente cuidando mi vida? Y la respuesta es sí, me cuida cada instante de la vida. ¿Su providencia controla cada detalle de los países? No sabemos cómo los controla. Es soberano, pero no sabemos cómo maneja. Pero mucho lo deja al vaivén de la libertad y del destino y de la coyuntura histórica. Pero para el creyente, inobjetablemente, la vida está en la mano de Dios. Y eso es la providencia de un creyente. No me deja Dios nunca. Y no me deja no solo por una cuestión de fidelidad mía, porque Dios es fiel, aunque los hombres seamos infieles. Se acabó el curso, se concluyó la materia, no sé si les quedan preguntas, miles de preguntas, algunas pocas preguntas, comentarios, incertidumbres, muchas, ¿no? Mire, en un curso donde un alumno va y después de las 12 horas de aula se va a la casa y dice, no me preguntan, perdió el tiempo. Pero si se va lleno de preguntas y con múltiples interrogantes y diciendo este profe de qué bandido será, ¿no? Eso creo que hace bien, pues significa que ha estado estimulado, a pesar de 12 horas con calor y con la dificultad. Ayer fue más que hoy, pero hemos hecho dos materias ya, la de diciembre y la de enero. La providencia de Dios, voy a quemar el pasto ya para que... Pero bien con el curso, ¿no? Vamos a vernos entonces en febrero, si Dios lo permite. Y lo único, avisar el tema seguro con el libro. Y lo mismo, bueno, él le guardamos para marzo. Sí, ¿te lo manejas con él? Sí, ok. En lo personal, me hace más responsable del trabajo pastoral. ¿Le gustaron los 2 meses de clase? Bueno, muy bueno. Eso es lo más importante, que a los alumnos que vienen... Los que van a vivir en 30 años más. Muy bien. ¿Cómo trabajar con estas nuevas generaciones de 13 años que van a entrar a la universidad? media, a la universidad? Ese es mi... No, muy bien. mi gran tema. Me pongo contento que ha sido útil, muy útil, ¿cierto? Nos vamos felices, nos vemos en febrero, entonces en la clase de febrero, no sé. Ya, ok. A los 2 alumnos nuevos. ¿Contento con la clase, cierto, Alexis? ¿Está bien? Sí. Y Richard, ¿bien? Acá está a entrar, ¿no? Oramos para irnos. Pastor Vera, por favor, puede despedirnos con una oración.
Que les vaya muy bonito, nos vemos en febrero. Usted me escribe también, aunque ya me escribió, pero para que la tenga. No, de acá.